Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Tengan la bondad de ponerse de pie, vamos a leer la palabra. Estamos estudiando la epístola a los Hebreos. Hoy entramos al capítulo 4, pero vamos a iniciar para concatenar en el capítulo 3, verso 16. Recordemos, tenemos que hacer esto para llevar un estudio verso por verso y tenemos que retroceder unos versos antes porque originalmente en la Biblia hebrea, que es la que de donde salió esta, no estaba separada por versos ni por capítulos. Era una sola lectura. Entonces, si empezamos a leer el capítulo 4, verso 1, no vamos a entender por qué dice por lo tanto, pero por lo tanto ¿de qué? Hay que irnos unas líneas atrás, siempre con la premisa de que el título, capítulo 4, reposo de Dios y del creyente, según la versión de las Américas, no existe en la Biblia original. Así que vamos al verso 16 del capítulo 3 para tomar la ruta que nos toca esta noche. Entonces, dice en el verso 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablando Moisés al pueblo de Israel y Pablo traduciendo su plática. Porque, ¿quiénes habiendo oído le provocaron? ¿Le provocaron a qué? A ira. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Ellos le provocaron a ira. ¿Por qué? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿Con quiénes? Con la generación del desierto, ¿verdad? Con los que salieron de Egipto. Verso 17 entonces, ¿y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Recordemos que esta generación quedó muerta porque Dios había dicho que de ellos ninguno iba a entrar excepto los hijos. Así que de ellos está hablando. 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? O sea, les juró a los desobedientes, ustedes no entrarán a mi reposo. Verso 19, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿No pudieron entrar a dónde? A su reposo. En ese caso, ¿su reposo dónde era? La tierra prometida. Ah, ya estamos bien. Ahora sí. Por tanto, capítulo 4, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aquí está el problema que vamos a estudiar esta noche. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Entonces ya sabemos lo que dice los versos precedentes. ¿Con quiénes se enojó? ¿Por qué se enojó? ¿Y por qué les dijo que no iban a entrar a la tierra prometida? Entonces, en el capítulo 4, verso 4, o capítulo 1, verso 1, capítulo 4, verso 1, dice, por tanto temamos, o sea, tengamos temor, tengamos cuidado. Esto ya es para nosotros, porque Pablo, o el escritor a los hebreos, o el mensaje a los hebreos, porque no está claro si es un mensaje o es una carta, pero vamos a tomarlo como mensaje, está agarrando aquella figura del Antiguo Testamento y la trae para hoy. Por tanto, tengamos cuidado, dice en alguna versión, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que todavía esté vigente la promesa de meternos a su tierra prometida. Eso es lo que estamos viendo aquí. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Recordemos
vamos a hacer un poquito de memoria, rapidito. ¿Por qué está diciendo el escritor, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado? ¿De qué se trata la epístola a los hebreos? Era un segmento de judíos que a causa de haber aceptado a Jesús, empezaron a sufrir persecución. ¿Se recuerda? Los primeros capítulos. Entonces, algunos de ellos, a causa de la persecución, a causa de los problemas que tuvieron, a causa del despojo de sus tierras, a causa de todo lo que les estaba sucediendo, algunos ya habían abandonado el camino y se habían regresado al judaísmo. De eso se trata esta epístola. Ahora esto es figura nuestra. Algunos, y lo voy a hablar con todo respeto, pero con sinceridad, algunos que empezaron con nosotros Visión de Fe, ya se cansaron, ya no están. Se cansaron de esperar milagros, se cansaron de que se cumpliera la promesa de que Dios quiere que vivamos en abundancia, se cansaron. Y estos son los que nosotros tenemos que ver para tener cuidado que no nos pase lo mismo. Por eso dice, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún. Ahora quiero preguntar, ¿el Señor cambia? ¿Es diferente antes, ahora y después? Es el mismo de antes, de hoy y de mañana, ¿cierto? Esa promesa sigue vigente, porque Él no cambia. Y sus palabras, sus promesas no cambian. Por lo consiguiente, esa promesa sigue vigente. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Algunos de vosotros parece que no lo van a alcanzar. ¿Por qué le está diciendo esto en este mensaje? Porque algunos de ellos retrocedieron, abandonaron la fe, ya no creyeron, ya no siguieron, no es que no hayan creído, ya no siguieron creyendo en el Señor, porque prefirieron sus cosas personales antes de la fe de las promesas de la palabra. Verso 2, porque en verdad a nosotros, ahora habla en pronombre personal, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, así también como con ellos. Pero la palabra que ellos oyeron, oiga, lea bien, la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Esto es lapidario. Esto muestra perfectamente que la iglesia del tercer siglo que somos nosotros, algunos ya perdieron la fe en la palabra que oyen. Eso es el cuidado que tenemos que tener. Por eso dice temamos. No sea que nosotros también hagamos lo que pasó con ellos. Así que aquí estamos hablando de un grupo de judíos que se habían convertido a Cristo y que no fue de la noche a la mañana que se cansaron. Aquí estamos hablando de un periodo aproximadamente de unos 30, 40 años. No fue que se convirtieron en enero y en marzo ya dejaron, no. Esta gente estuvo creyendo, pero se cansaron. Ahora quiero sinceramente, ¿usted nunca se ha sentido cansado de repente de esperar? Claro, a mí me ha pasado. Lo que uno piensa es en el cuscún, cómo pagar la casa, cómo pagar los gastos. Y entra en un momento en una situación tan estresante que muchos pastores que pidieron plaza de policías con tal de tener un sueldo porque su ministerio no les daba. Entonces el hombre, le voy a decir algo muy interesante que aprendí. ¿Por qué Moisés es el hombre más grande para los judíos? ¿Por qué? Porque para los judíos Moisés era casi divino, porque hablaba cara a cara con Dios. Entonces, según ellos, de la cintura para abajo Moisés era hombre y de la cintura para arriba Moisés era divino. Por eso muchos judíos, cuando van a orar al muro de los lamentos, se ponen un cinturón negro, indicando, estoy hablando con Dios de aquí para acá. Y de la cintura para abajo, el cinturón negro indica, sigo siendo hombre como cualquiera.
Ahora se imagina a este hombre semidivino para ellos, no para nosotros, para ellos, desesperado porque la gente no entendía, desesperadísimo porque la gente no comprendió, enojadísimo porque no agradecían los milagros. Como le dijera yo, voy a decirlo en un buen chapín, echando chispas cuando pedían comida, agua, carne, teniendo la bondad de Dios. Tenía razón de pegarle a la roca, tenía razón. Hay que estar en los zapatos de él para poder entender a un pastor que está tan desesperado que mejor abandona la obra y se va a trabajar, porque las cosas no están saliendo como el Señor ha prometido. ¿Pero por qué? Porque estamos expuestos a cansarnos. Por eso es, voy a decirlo de esta manera, entre comillas, justificable los que ya se cansaron. Ya se cansaron, ya no vienen, ya no les interesa. ¿Pero por qué? Porque Hebreo lo dice claramente, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, que significa las promesas de Dios, como también a ellos. El mismo mensaje que usted está escuchando, lo escucharon ellos. Pero ¿qué pasó? Pero la palabra que ellos oyeron, ahora ¿seremos nosotros unos de ellos? Diga conmigo, sí. Sí, más recio. ¿Dónde está la prueba? Que ya no están. Esa es la prueba, ya no están. Se fueron a otra religión, se fueron a sus propios pensamientos, se aferraron mejor al trabajo. Es que si no trabajo no como. Pero mi esposa y yo somos testimonios de que comemos sin eso, aunque yo, como hombre, tengo la tentación de agarrarme de un trabajo. Pero Dios viene y me avergüenza y me dice, ¿te ha faltado algo para comer? No, Señor. Entonces, ¿cuál es tu problema? Sí, Señor. Ya sea me hable con alguien que predique o en la palabra, cualquier cosa. Entonces el mismo mensaje que ellos oyeron, lo oímos nosotros. Pero ellos no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los. Oiga bien, aprendamos a leer la Biblia con ojos nuevos. Que ellos oyeron la palabra, pero no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que predicaron. Entonces usted tiene que tener la fe de lo que está oyendo. No soy yo quien tengo que tener fe de que usted va a creer, va a esperar, va a confiar porque yo le estoy predicando. No, es usted. Soy yo que cuando oigo a un maestro tengo que oírlo con fe. Por eso es que usted puede preguntarse, bueno, el pastor y la pastora nos predican a nosotros, pero ellos ¿cómo hacen para creer? Ellos ¿cómo hacen para creer? Alguien nos tiene que estar enseñando, alguien nos tiene que estar predicando. Esos son los diferentes niveles de aprendizaje. Yo tengo que escuchar algo, tengo que oír a alguien para poder tener la fe al oír, así como usted tiene que tener su fe en oír lo que le estamos enseñando. Ok, verso 3. Porque los que hemos creído, fíjese bien cómo él se introduce y se internaliza y se personaliza en el mensaje. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, el que está predicando este mensaje sí creyó y sí entró a la tierra prometida. Es un testimonio. Verso 4. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, verso 6, puesto que todavía falta que algunos entren en él. ¿Quiénes son esos algunos? Vamos a ver. Nosotros todavía no hemos terminado de entrar en su reposo. Recuerde que entrar a la tierra prometida significaba un proceso larguísimo de tiempo.
El pueblo de Israel viene caminando por el desierto, se van muriendo, dan la vuelta hasta completar 40 años. A los 40 años fue naciendo una nueva generación de hijos, los papás se fueron muriendo y cuando ya estaba completa la cantidad de gente que Dios esperaba que heredaran la tierra prometida, llegan a Cades Barnea. Ahí encuentra usted Deuteronomio, la segunda ley. Ahí hay un espacio de tiempo, vamos a decirlo de esta manera, como de unos 4 o 5 años parados ahí. ¿Y qué hizo Moisés? Ahí les recordó la ley. Por eso Deuteronomio significa segunda ley. Ahí les volvió a decir, cuando entren al otro lado, cuando tomen posesión de la tierra, cuando vayan allá, todo lo que había dicho Levítico, Moisés se los dice en Cades Barnea. Y ahí está el río. Vamos a suponer, a unas 4 o 5 cuadras está el río. Y ahí están ellos detenidos porque Cades Barnea era un oasis. Así que no hay problema, no hay sol, no hay calor, hay palmeras, hay valles, hay pasto, así que no hay problema. Dios no es tan ingrato de tenerlos en la arena como pasó anteriormente. Ahí están en un valle, en un espacio de verdor. Por eso va a entender por qué 2,5 tribus decidieron quedarse ahí. ¿Se recuerda? ¿Quién es? La media tribu de Manasés, Dan y Efraín. Ahí se quedaron, porque estaba bonito. Pero ¿qué pasa? Josué está ahí oyendo. Entonces viene Josué y es el que entra a la tierra prometida, porque Moisés muere ahí, en un monte que está en Cades Barnea. Entonces, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su obediencia, hay una coma, Dios otra vez fija un día, hoy, usted tiene que tomar la decisión, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Aquí está hablando ya de Josué que los entró a la tierra prometida. Ok, ahora viene la palabra y nos aclara. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día de reposo después de ese. Quiere decir que para nosotros la tierra prometida no es la que Josué le dio, que era una tierra, ¿cómo se dice? Fértil, en el mapa, ¿cómo se dice? Físicamente, era una tierra que se podía palpar. Ahora vienen nosotros, aquí está. Dios no habría hablado de otro día después de ese. Verso 9. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pueblo de Dios. No para la iglesia, para el pueblo, donde quiera que se congregue. Sea Visión de Fe, sea aquí, sea allá, donde quiera que se congregue, hay un pueblo de Dios ahí. Aunque el resto no lo sea, hay un remanente. Verso 10. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo. ¿Quién es él? El que ha entrado. Por eso tiene tilde. Es un pronombre personal. Pues él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Aquí ya vamos entrando a lo que significa la tierra prometida. Para Josué era una tierra físicamente hablando. Para nosotros es una tierra espiritualmente hablando. Y aquí es en donde entra ya el conflicto. De por qué muchos se cansaron. ¿Por qué muchos ya no siguieron? Porque esperaban encontrar una tierra prometida. Hace años alguien que se congregó con nosotros me dijo una frase que se me grabó. Me dijo, pastor, yo no veo la leche y la miel que usted habla. Yo no la veo. Porque él quería ver 1 litro de leche y una botella de miel. ¿Verdad que esos son los panoramas, esos son los conflictos que nosotros tenemos, los marcos de referencia? Por eso cuesta un poco entender los misterios de la palabra, porque nuestros marcos están bien establecidos y sacarnos de ahí lleva años. Entonces dice el verso 10,
Pues el que ha entrado a su reposo, el que ya entró, él ha reposado de sus obras. Aquí ya tenemos, voy a figurarlo de esta manera, en un matrimonio. Uno entró a la tierra prometida, de la que habla Hebreos, el otro no. Por eso dice, él mismo. Ahí no dice ellos, él mismo. Por eso es lógico que en un matrimonio, por ejemplo, uno de los dos busca algo, hace algo, mira, pedía un aumento, busca cambiar de trabajo, andate a Estados Unidos, andate mojado, taca, porque él no ha entrado. En cambio el otro dice, es que estoy esperando en el Señor, Él me va a bendecir, he diezmado, ofrendado, sembrado, he sido generoso, eso tiene que tener cosecha, esperemos, que no puedo, es que mira, ¿y qué hacemos con esto? Ahí está la lucha, el que no ha entrado y el que ya entró. Por eso en un matrimonio hay tanto conflicto con esto. Por eso las personas, voy a decirlo así, las familias que abandonan como estos, uno de los dos hizo presión. Yo no veo que el Señor cumpla su promesa de meternos a la tierra prometida que Él prometió. Yo no lo veo. ¿Qué pensás hacer? Estoy parafraseando algún diálogo de alguien de aquí y por extensión de aquí. Uno de los dos empezó, aquí ya no se puede, es mentira, no existe. Como me dijo el hermano, yo no veo la leche y la miel. ¿Sabes qué? Mejor vámonos a Estados Unidos, vámonos a Alemania, Francia, Suiza, España, pidamos asilo, pego para que, en fin, tantas cosas. O averigüemos en alguna iglesia hay un coyote evangélico para que nos lleven el nombre del Señor y que oren por nosotros. Hermano, un aparato para justificar que nosotros, vamos a ver, retrocedamos al verso 2. Al verso 2, tercera parte del texto. Verso 2, tercera parte. Pero la palabra que ellos oyeron no tuvieron fe. Pero el otro sí. La mamá sí y el hijo no. La esposa sí y el esposo no. ¿Ya lo vio? ¿Y qué resulta haciendo el hijo que no? ¿A dónde? Salud. ¿A dónde se va? A otro país. O sea, yo tengo que entender esto, porque yo ya lo viví. ¿Qué hiciste cuando las cosas se apretaron? ¿Qué hiciste cuando el colegio militar se cerró y todo? ¿Qué pasó? ¿Hacer pan? Sí, yo estuve contigo. Ahora, ¿te quedaste ahí? No. ¿Se da cuenta? Por eso aquí, en nuestra congregación, hay gente que ya no siguió. Aunque estamos aquí, pero ya no asimilan con fe. Por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Ahora sigamos en el verso, ¿cuál era? Verso 9, ¿no? Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pero el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, así como Dios reposó de las suyas. ¿De qué está hablando? De Génesis. Cuando Dios dijo, bueno, vamos a descansar. Y levantó el sábado. Ahora nosotros estamos trabajando y trabajando. Llegó el ¿qué es hoy? El 14, recibió su aguinaldo y ya no tiene ni un centavo para mañana. ¿Sí o no? Bueno, ustedes sí, estoy hablando hipotéticamente.
Trabajó, recibió su aguinaldo con mucha esperanza. Usted dijo, cuando me lo paguen, cuando me lo den, cuando lo tenga. Resulta que se lo dieron. Su esposa le cayó encima porque usted se acostumbra a decir que esto nos dio el Señor, lo distribuyó. Y ahora resulta que ahorita a las 6:30 de la tarde usted no tiene, está exactamente igual como que no tuviera aguinaldo. Momentito. Pero ahora viene y entra al reposo de Dios. El Señor va a proveer para mi fin de año. Respire tranquilo. Los que no lo hagan, no tengan pena. No tienen la fe. No tenga pena. No escucharon con fe. Pero los que obligadamente, entre comillas, como mi esposa y yo, hemos tenido que aprenderlo. ¿Y sabe cómo lo hemos logrado para la gloria de Dios durante 30 y pico de años? Oyendo palabra, desayuno, almuerzo y cena. Oyendo desayuno, almuerzo y cena. Diciéndole, amén Señor. Yo caminando con mis audífonos, amén Señor, gloria a Dios, aleluya. Y aquí que allá. Y los del edificio dirán, este cuate va hablando solo. No, voy hablando conmigo y con Dios, porque estoy oyendo. Llevo mi Walkman y me va a decir, eso ya no existe, ¿va? Y ahí voy caminando y hablando y gracias Señor y sudando y toda la cosa. Y cuando cuando subo al apartamento, mami está caminando también y haciendo señas ahí. Yo sé que Dios le está hablando, pues desayuno, almuerzo, cena. ¿Por qué? Porque entonces nosotros llegamos al 25, al 28, al 30, pagamos la casa, gloria a Dios. Ahora entramos al reposo, gloria a Dios, ya estuvo. Descansemos, se pagó la casa, se pagó la luz, se pagó esto, lo otro, y aquí que allá hubo a sembrar y toda la cuestión. Estamos hablando del 1 del mes. ¿Cómo estamos? En reposo. 2, 3, 4, 5. Ahí está. Pero ya entramos al reposo. Ahora hay algo. Señor, si lo hiciste el mes pasado, lo vas a hacer hoy. ¿Pero qué dice la carne? No. ¿Pero el espíritu? Sí. Ahí está la lucha. Ese es el día de reposo. Por eso dice, verso 10, grábeselo bien, porque aquí puede estar usted o puedo estar yo. Pues el que ha entrado en su su reposo, él mismo ha reposado de sus obras. Entonces, para este tipo de persona, de creyente, ya no hay aquello de rebuscate. ¿Qué me voy a rebuscar si el Señor no me da cómo rebuscarme? ¿Por qué lo voy a hacer yo? No sé si realmente estoy siendo efectivo en enseñarles lo que dice aquí, y estoy intercalando mis propias experiencias. Por tanto, verso 11, por tanto, durmamos y comamos, que mañana moriremos. ¿Qué dice ahí? ¿Otra vez? ¿Para qué? ¿Para ver el partido? ¿Para qué? Ahí está el problema. Que los que ya se cansaron, ¿qué dejaron de hacer? ¿Y qué sucedió? Ya no entraron. Es mentira, Pastor Berché. No me funcionó. No le funcionó. No oyó con fe. Entonces, por eso dice el escritor, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. Y entonces, ¿qué me quedó? Por tanto, esforzarme. Ahí voy nuevamente a empezar con el Señor. Señor, tu palabra dice. Yo ya hice lo que creí, pero ya viste lo que me dijeron, que no. Entonces, Señor, ¿qué hago? Ahora viene la palabra que he oído con fe. Que he oído, diga conmigo, que ha oído con fe. Esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo. ¿A quién se lo dijo originalmente? Y de entonces, ¿de quién lo tomé? De Josué.
Y Josué cruzó el río, metió a la gente. Yo también voy a cruzar mi río. Exactamente como Josué se esforzó y fue valiente, solo que a él se lo dijeron 3 veces. A mí me lo han dicho 100 veces. No sé a usted cuántas veces se lo habrán dicho, pero a mí me lo han dicho hasta con coscorrón. Y ya te dije que te esfuerces y seas valiente. No sé usted. Porque Dios es tan bueno que como yo ya creí, pero mi naturaleza, por eso le conté la historia de la divinidad judía, no judía, perdón, hebrea de Moisés, que de aquí para acá era hombre, y de aquí para acá era divino para ellos. Entonces de aquí para acá voy a ir a buscar trabajo, pero de aquí para acá dice, no, yo voy a creer en el Señor. Pero no es fácil. ¿Qué hace usted, hermana, cuando le queda solo un tomate y media cebolla y un puchiteo de aceite? Y su esposo la llama y le dice, llevo un hambre vos, por ahí llego, y usted es Señor de los ejércitos. Y empieza a buscar en la refri por ahí una papa medio, ya hasta con raíces y hasta eso la pica bien para que abunde. Y su esposo le dice al final, gracias Señor, qué almuerzo más rico. Usted dice, hace como decía mi mamá, si supiera. Pues sí, si supiera qué, vamos a ver, si supiera qué. El esfuerzo. El esfuerzo. Porque lo fácil es agarrar el teléfono y llamar a una hermana y preguntarle, hermana, ¿tendrá un poco de arroz que me regale? Eso es lo fácil. Pero decir, no lo voy a hacer, no voy a claudicar, no voy a flaquear. Señor, ayúdame. Y el Señor dice, ¿qué tienes en casa? Como aquel profeta, ¿qué tienes? Entonces esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo, ¿qué? Ahí está el ejemplo. Por eso yo les he enseñado, llegamos a Cristo. Jesús nos manda al Antiguo Testamento para aprender de ellos, para no hacerlo aquí. Pero ¿qué sucede? Llegamos a Jesús y empezamos a leer Mateo, Marcos, y aquí no hay nada de dolor. Usted no va a encontrar a Mateo sudando. Bueno, sí sudando contando el pisto, pero de ahí no lo encuentra sudando, creyendo. ¿Sí o no? Aquí de Jesús para acá no va a encontrar a Marcos, a Juan, a Lucas sudando y anhelando, ¿no? Ellos están en otro nivel. Tenemos que ir aquí. ¿Qué hizo Josué? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Isaías? ¿Qué hizo Jeremías? Ese es el ejemplo. Qué hermoso esto, ¿verdad? Verso 12. Porque la palabra de Dios, dice ya con un poquito más de calma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y aquí viene, ¿y para qué tanto cortar el espíritu de las coyunturas y los tuétanos? Para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, aquí le voy a enseñar algo muy enriquecedor para nosotros. A mí me ha cambiado totalmente mi panorama de lo que la Escritura toma como corazón. Hay 2 órganos en el cuerpo humano cuyas funciones son totalmente diferentes a las que nosotros siempre hemos creído. Cuando la palabra dice del corazón, ¿qué le viene a la mente? Vamos a ver, ¿qué le viene a la mente? El corazón, ¿verdad? Corazón. Pues fíjese que para la Biblia el corazón está en la mente. Y el corazón es el órgano de las emociones, de los pensamientos. ¿Y cuál es el órgano del amor? El hígado. Pero claro, es bastante anacrónico decir, mi amor, te amo con todo mi hígado. ¿Verdad que no? Porque para la Biblia el amor está ubicado en el hígado. Y el corazón está ubicado aquí. Aquí, diga conmigo aquí. Ahora va a entender esto.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, o sea, se mete hasta el mero fondo, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones. Pensamientos, ¿dónde están los pensamientos? Diga conmigo, pero haga así, aquí está el corazón. Por eso esto es lo que engaña. El corazón es perverso y engañoso. Lo que yo veo es engañoso. Yo veo $1,000 y me está engañando. No tengo 1,000, es mentira. Para empezar, quitémosle 100 del diezmo. ¿Qué queda? Ok, 600 de casa. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Ok, 300 de súper. ¿Qué queda? ¿Lo engañó o no? ¿Cuánto tiene? Nada. A menos que le resguñe el diezmo al Señor, pero eso se le va a hacer agua también. Por eso es que hay que tener cuidado cómo le hacemos una metalectura de la palabra. Por eso dice, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a ver, intenciones. ¿Qué son intenciones? Son deseos. Hay una redundancia. Son los deseos que uno desea cumplir. Ok, aquí está el diezmo. 50, bueno, vamos a hablar de las primicias, $75. Ahí están. Este mes, hermano, nos toca $75. Viene la intención y dice mucho. ¿Salió de aquí, del corazón? ¿O del hígado? ¿Salió del hígado? Salió de aquí está el corazón, dice usted. Y peor que se les ocurre que es por cabeza. Cuando eran $5, pues está bien, 5, 10, 15, 20. Pero 75, no hombre, ¿dónde está esa batalla? No, dígamelo como dice la palabra. ¿Dónde está la batalla? En el corazón. Entonces ahora sí, ¿dónde está ubicado el corazón? Porque aquí está la razón. Y tiene razón. 75, Raulito. 75 de tu esposa. 75 de tu hija. Hazme el favor, con eso pagan media casa. ¿No saben que ustedes hacen reunión familiar con toda la vascada? Así le decimos amorosamente. Vasquezada, ¿verdad? Con toda la vasquezada. ¿Qué piensan hacer? Vamos a ver, mi hermanita le dice, mira, yo creo que muchos. Y peor si el esposo está atrás, para yo menos. ¿Saben qué? Demos 75 por todos. Ok, ¿de dónde salió ese pensamiento? ¿De dónde? Del corazón. Hizo un análisis, pensó, analizó. Ahí está el problema. Lo que pasa es que nosotros, anatómicamente hablando, el corazón lo ubicamos aquí y la cólera en el hígado. Pues no, aquí está el amor. Pero se imagina un poema, ¿verdad? Te amo con todo mi hígado, paloma mía, pequeña mía, hija mía. Así no me ames, papá. Y la palabra es poderosa. Por eso es que muchos, cuando oyen algún tipo de mensaje, dicen, lo está diciendo por mí. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que la palabra discernió, conoció y usó al pastor o a la pastora para hablarlo. ¿Y a quién le cayó la pedrada? Al pastor o a la pastora. ¿Y quién discernió su cosa? Ahí dice la palabra. ¿Quién supo lo que usted está pensando? Entonces, ¿quién supo lo que usted está pensando? Ahorita, quiere que le diga algo bajo la unción del Espíritu Santo. Ahorita más de alguno está diciendo, tienes razón este chero, no, este maestro, 75 por yola, está muy caro. Algo lo está pensando ya. Y ya me dio buena idea, vamos a hacer reunión. Hoy en la noche reúno a mi familia, a todos, para que nos pongamos de acuerdo.
Alguien lo estará pensando. Por eso es que la palabra ya. Ahora usted dirá, ¿y cómo lo supo? No, yo no lo supe, yo no sé quién. ¿Estamos aprendiendo? Entonces, este mensaje es para nosotros. Por eso habla de ellos y habla de nosotros. Imagínense, usted vendió un carro, 8,500. ¿Cuánto es de diezmo? 850. Pero viene el corazón. No, pero con ese pisto, si se lo agrego al precio del otro, consigo mejor que me regale Raulito 2 llantas y toda la cuestión. Y ya no diezmó. ¿Dónde estuvo el problema? Levanta el dedo. En el corazón. Aquí está. Verso 13. Y no hay cosa creada. Aquí sí, hasta el espadazo, ¿no? Por eso dice que porque la palabra de Dios, dice verso 12, retrocedamos por favor, Paola, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier cuchillo, espada de 2 filos, corta aquí, corta aquí, espada de 2 filos. Ahora sí, verso 13. Y no hay cosa creada oculta a su vista. Aquí tengo un número 1, vamos a ver qué dice. Salmo 33, 13, 15. El Señor mira desde los cielos. Él ve a todos los hijos de los hombres. No hay nada oculto a su vista. Y hay otra cita, 2 Crónicas 16, 9. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. No hay nada oculto, hermanos, no se engañe. O yo pues no me puedo engañar. Por eso escribí, creo, un artículo que le puse como título, ser cruelmente sincero. Cruelmente sincero. Cuando lo escribí, ¿qué quise figurar? Yo tengo que ser cruel conmigo, no adornarme, no hacerme creer bueno, no hacerme creer, es que tú sabes, no, Señor, tú conoces quién soy. Tú y yo sabemos quién soy, tú y yo. Ustedes no lo saben, pero Él y yo sí sabemos quién soy. Porque a Él no lo puedes engañar. Porque no hay cosa creada. Y si yo soy una de sus creaciones, todo está a su vista. Sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, ¿yo le tengo que dar cuenta a usted de mis imprudencias? Le pregunto, ¿usted me tiene que dar cuenta de sus faltas? Es aquel. Así que usted no crea que usted lo engaña diciéndole que no le llegó para su diezmo. Usted le robó. Y si usted es cruelmente sincero con usted, tiene que llegar a una conclusión. Como yo lo digo, sentarse a la orilla de la cama a las 2, 3 de la mañana y decirle, Señor, realmente anoche fuiste claro. Tú y yo sabemos que soy un ladrón. No te diezmo, no te ofrendo, no siembro. Y a dejarnos de subterfugios, de que no me alcanzó, no lo vi, no lo creí. No. Yo, Señor, yo. Cuando usted y yo llegamos a ese vértice, le estamos diciendo, Señor, tú sabes perfectamente quién soy. Por eso es que ni usted ni yo nos podemos juzgar mutuamente, porque solo Dios sabe lo que hace usted en su interior y por qué abandona el culto. ¿Por qué ya no colabora con la iglesia? ¿Por qué, voy a decirlo así, con el perdón suyo, por qué le es tan indiferente que la iglesia necesite ayuda y usted no la dé? Solo Dios y usted lo sabemos, lo saben. Yo no lo sé. Porque no hay cosa creada
oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Verso 14, y vamos terminando. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Vamos a examinar esto rapidito. Teniendo pues un gran sumo sacerdote. Antiguamente el sumo sacerdote era el encargado de entrar una vez al año a ofrecer sacrificio detrás del velo. Pero él lo hacía de una forma mecánica, ya rutinaria. Por eso vemos a Elí, que era el sumo sacerdote, ya estaba cansado el viejito, ya no hacía nada. Sus hijos hacían lo que querían, porque él como sumo sacerdote ya estaba oxidado, ya había perdido la pasión de los primeros años. Ahora viene Hebreos y nos habla no de un sumo sacerdote, sino un gran. Por eso tenemos que leer la Biblia con ojos nuevos. Un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, está sentado a la diestra. Dice, como tenemos este gran sumo sacerdote, retengamos nuestra fe. Ahora, ¿por qué? Porque solo los que retengamos nuestra, sí se dice, ¿verdad? Solo los que logremos retener nuestra fe, un día estaremos con Él allá. Aquí nuevamente viene, esforcémonos pues, esforcémonos. Verso 15, porque no tenemos, ahora aquí está la aclaración, ¿qué dice? No tenemos un sumo sacerdote como los humanos, porque nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. Nosotros no tenemos un sumo sacerdote común y corriente que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Examinemos esto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestros pecados. ¿Así dice allí? No. Él no se compadece de nuestros pecados. Se compadece de nuestras flaquezas. Pero ¿y si pecamos, qué pasa? ¿Se compadece? Una buena pregunta. ¿Se va a dividir el templo en 4? Unos que sí, otros que no. Quizá, tal vez, no sé. Vamos a aclararlo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Ahora, ¿pero por qué? Porque el sumo sacerdote, humanamente hablando, que entraba una vez al año, a él le daba lo mismo pecar a quien pecara. Pero nuestro sumo sacerdote, dice, ha sido tentado en todo, pero tengamos cuidado. Él se puede compadecer de nuestras flaquezas, pero no cuando ya cometimos el pecado. Ahí está la diferencia. Si cometemos el pecado, ¿qué sucede? Nos cae. Si somos débiles, ¿qué pasa? A ver, Elizabeth, ¿qué pasa? Se compadece. No tengas pena. Yo también sufrí eso, pero yo no pequé. Y si yo logré no pecar, tú también puedes hacerlo. Por eso Él se compadece de nuestras flaquezas. ¿Cómo decirlo? Usted amaneció con la gorra al revés y su esposo le dice, fíjate, quiero un par de huevos revueltos con tomate, cebolla, perejil y chile verde. Yo no sé qué tanto piensa solo en comer, que allá. En ese momentito, ¿qué está sintiendo? Una flaqueza. Pero su esposo está en el baño, bañándose, rasurando, cantando coritos y todo, dice, y eso la confronta, y dice, inmediatamente que la confronta, ¿qué pasa en su corazón? ¿Qué pasa en su corazón? Manasinia. Cambia. ¿Y qué hace? Pide perdón. ¿Y qué hace el Señor? Perdona, no tengas pena. A ver, yo te ayudo a picar cebolla. A ver, agarra el cuchillo, yo el chile verde.
y el ajo, y usted huele y no huele a nada, gloria a Dios, y aleluya, termina cantando un corito. Pero ¿de qué se compadeció el Señor? De la flaqueza. Pero ahora démosle vuelta a la flaqueza. Y consumó el pecado. Mira, no tenés otra cosa en que ocuparte, solo en comer. Pensaste en que hacerte vos tu comida. ¿Qué pasó? ¿Qué va a hacer Dios? No tengas pena, yo también fui insolente. ¿Así le va a decir? Diga conmigo, ahí sí le cae. Una parábola. Hijo, ve a trabajar al campo. Muy bien. Este viejo solo a mí me manda que aquí, que allá y aquí. Y no fue. Al otro, hijo, ve a trabajar al campo. Claro que sí, yo voy a ir. Y no fue. La pregunta de la parábola, ¿quién de los dos obedeció? Porque después el otro dice, no, mi papá, mejor sí voy a ir. El otro ya no fue. ¿De quién tuvo misericordia el Señor en la flaqueza? Del primero. ¿Y al segundo qué? Lo borró del testamento por malcriado. Entonces Él se compadece de nuestras flaquezas. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Porque dice que fue tentado en todo como nosotros. Padre, ¿no habrá otra manera de redimir al hombre? ¿Qué tiene Jesús ahí? ¿Pecado o flaqueza? Flaqueza. ¿Y qué hizo el Padre? ¿Lo condenó o ni siquiera le contestó? ¿Por qué? Porque se compadeció. Sé lo que estás sintiendo, mi hijo. Sé lo que está pasando dentro de ti. Pero fue la flaqueza. Ahora, si Jesús, que me perdone, no hubiera ido a la cruz, ¿qué hubiera pasado? No hable de nosotros. No. ¿Qué hubiera pasado con él? Le cae. Porque la misión de Jesús era ir a la cruz. Ahora, ¿iba a doler? Sí. ¿Le dolió internamente? Sí. ¿Confesó su flaqueza? Sí. ¿Y qué hizo el Señor? Le mandó 2 hombres. Le mandó 2 hombres. ¿A quiénes? A Carlitos Berché y a fulano de tal. A los paradigmas, a Elías, a Moisés. ¿Ve el Padre cómo es? Porque el Padre se compadeció de su Hijo. Ahora viene el hebreo, dice, ¿y cómo no nos van a compadecer a nosotros? Eso es lo que está diciendo el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Verso 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ok, terminemos con una lección. ¿A quién le está hablando este hombre que está predicando o escribiendo? ¿A quién le está hablando? No deje de tener en cuenta para quién le está hablando él y por extensión a nosotros. Ok. ¿A quién está hablando ahí? A los judíos que habían aceptado a Jesús y que habían muchos abandonado el camino por las pruebas, porque eso fue todo, las pruebas, igual que a nosotros. Ahora, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Por qué dice el trono de la gracia? No hay trono de juicio. No sean mentirosos, no sean hipócritas. Solo hay un trono que se llama el trono de la gracia o la misericordia. Por eso dice, por tanto, acercémonos con confianza. Aquí podríamos agregarle al único trono de la gracia. ¿Para que recibamos qué? Ahí está, el trono de la misericordia. O sea que no hay trono de juicio. Ahora entiende lo que dice Romanos. Ninguna condenación hay para el ladronote. Va que sabe. Para los que aman a Dios y que conforme su propósito fueron llamados. No hay condenación. Entonces lo que eso significa es, Él les está quitando el concepto equivocado.
de que hay dos tronos. Ahora, usted y yo, antes de ahorita, de estos segundos, y los que están viendo por las redes, antes de eso creíamos que habían dos tronos. Si me porto mal, me cae. Y si me porto bien, entonces ¿qué hacemos el domingo? ¿Qué hay que hacer el domingo? ¿Para qué? Para que Dios me vea bonito, para que vea que estoy chulo. ¿Y el domingo qué? Agarro mi guitarra, me pongo a cantar el violín, me pongo a soplar el pito, para que Dios cuando me vea que qué bonito sopla el pito este Bernard, qué chulo, lo voy a bendecir. No, dice, no hay cosa creada, no hay cosa creada. Porque entonces, ¿quién se engañó? ¿Engañamos a Dios o nosotros mismos? Ahí está. Por eso dice Isaías que nuestras mejores obras, lo mejor que yo puedo hacer es como trapo de inmundicia. Porque todavía, igual que ellos, aunque no nací en Israel, tengo ese mismo sentido de que si me porto mal, el Señor está sentado en el trono. El juicio. Por eso usted le decía a su hijo, portate bien o te caigo. ¿En qué silla está sentada en ese momento? ¿Y qué va a hacer el patojo? Hasta camina despacito como fuera pajarito. No él, porque él no, pajarito. Porque la mamá en ese momento está sentada en el trono. Pero cuando ganó el grado, ¿cómo llega? Hasta con el estómago de fuera, mamá, mira que allá. Entonces, ¿estamos igual que ellos? Sí. Sea sincero. Sea cruelmente sincera. Para que mi esposo me ame y todo, le tengo que cocinar bien. Porque si no, se va a sentar en el trono del juicio y me va a reclamar. Entonces, para que no me diga nada, le voy a picar el chile verde, pues. Pero eso es hipocresía, porque es falta de amor. Entonces el escritor o el mensajero nos dice, por tanto, acerquémonos con confianza, imperfectos, tal como somos. Aquí nuevamente repito lo que el Señor me inspiró al hacer de mí una catarsis cruel de mí mismo. Acercarme confiadamente. Tú sabes quién soy, Señor, pero aquí vengo en busca de oportuno socorro. Hallemos gracia para la ayuda oportuna. Aquí está. Y le empiezo a adornar, hermano, porque tú eres mi torre fuerte y a ti corre el justo y no será desamparado. ¿Quién es el justo? Yo. Y como se lo estoy diciendo, ¿dónde está sentado el Señor en mi mente en ese momento? En el trono de la gracia. Dice, qué chulo, Carlitos, cómo me cree. Sí, pero porque estoy apretado. ¿Nos parecemos en algo, hermano? Y nos parecemos a los hebreos. Entonces, lo que le dijeron a ellos, ¿a quién se lo dicen también? Diga conmigo, a mí también. Y tengo que cuidar mi corazón. ¿Verdad? Tengo que cuidar mi corazón. Maravilloso. Maravilloso. Ante Dios no hay nada oculto. No hay nada oculto. Tenemos que tener cuidado. Temamos, pues, no sea que nosotros tampoco entremos a su reposo. Eso depende de usted y de mí individualmente. Y depende de nosotros individualmente. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo. Porque si uno cae, la otra lo levanta. Y viceversa. Pero hay del solo. Entonces, hay matrimonios que están solos. Ninguno de los dos ayuda al otro. Cierre sus ojos, por favor. Espíritu Santo, eres maravilloso, Señor. Muchas gracias por enseñarnos. Por instruirnos, por llevarnos a otro nivel de aprendizaje de tu palabra. Bendigo a esta preciosa congregación, bendigo sus finanzas, declaro
que este mes en el que van a recibir su aguinaldo merecido, Señor, merecido, porque humanamente hablando se han esforzado en trabajar. Ahora te ruego que les des sabiduría para saberlo manejar, que no les dañe tu bendición, que sean sabios para poder dirigir, Señor, esa bendición conforme tu palabra. Muchas gracias en lo que a mi esposa y a mí respecta, que nunca nos ha faltado nuestro pan de cada día. Quizá no hemos tenido lo que hemos querido, pero hemos tenido lo que tú nos has querido dar, y con eso es suficiente. Bendigo a mi congregación, declaro abundancia de bienes sobre sus vidas, pero sobre todo, que tu buen tesoro, tu palabra, enriquezca sus corazones, que ahora sabemos que son sus pensamientos. Ahora entendemos cuando Pablo nos dijo: renovaos en el espíritu de vuestra mente, o sea, de vuestro corazón. Muchas gracias, Señor, por todo. Bendigo la ofrenda y te agradezco que nos des para darte. En el nombre de Jesús, amén y amén.